Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Y la pregunta que te tengo para el día de hoy es, ¿qué te está alejando de lo que deseas? ¿Cuáles son esas cosas que tú consideras que te están alejando de los sueños que hablábamos en la sesión anterior, de eso que genuinamente quisieras en tu vida? ¿Qué es lo que consideras que te está alejando? En primer lugar, te invito a revisar si te lo has preguntado, si es que lo tienes claro o que has creído que es cuestión de las circunstancias, que simplemente no se te ha dado, que han pasado situaciones por las cuales eso parece mantenerse a distancia. ¿Qué es lo que te dices en relación a esto? Eso es lo primero que te invito a revisar y preguntarte el día de hoy. Tal vez puede que te digas o te expliques el que no haya llegado eso a tu vida por que otras personas han interferido o por responsabilidad de lo que pasa con otras personas. A veces podemos pensar esto y tal vez otras cosas en relación a lo que no ocurre, a lo que no llega, a lo que no pasa, yo quisiera vivir o experimentar. Pero el día de hoy te invito a que hagamos una mirada alternativa desde otro lado a toda esta situación y que te preguntes, ¿qué tanto te has implicado realmente en eso que deseas? ¿Qué tanto has puesto de ti en eso que dices querer, en eso que dices quisieras que estuviera presente en tu vida? ¿Qué tanto has participado en que eso ocurra? ¿O simplemente te has quedado en desearlo mucho, en apreciarlo mucho, en imaginarlo, pero sin implicarte realmente para que eso se haga posible? Estamos en un tiempo en el que escuchamos muchos mensajes, ¿no? En torno a esto que se llama la ley de atracción, la manifestación y muchas corrientes en cuanto a cómo podemos hacer que eso que tanto anhelamos llegue a nuestra vida. Pero todo eso que tiene un lugar no anula el hecho de que necesitamos implicarnos, de que debemos de tener una participación protagónica en eso que deseamos vivir. Entonces, te invito a que te preguntes, ¿lo has deseado o lo has decidido? Eso sería algo que te pueda dar una pauta muy, muy clara para ubicar por qué las cosas que dices desear no han ocurrido o no han llegado. ¿Te has quedado en desear o realmente lo has decidido? ¿Sí? Y esa pregunta nos marca ya toda una perspectiva muy novedosa si te paras realmente a revisar, ¿sí? Desear algo no implica que yo ya tomé una decisión para que eso haga parte de mi vida. Hace unos días publicaba en mis redes, no sé si tuviste oportunidad de verlo, una frase que para mí es muy reveladora y que continuamente me ayuda a recordar y dice, un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo. Entonces, en relación a esto y que reflexionábamos mucho la semana pasada, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te descubres? ¿Solamente deseas las cosas o realmente las decides? Porque cuando hablamos de decisión, ya estamos hablando de tomar acción, de emprender una ruta, de emprender un camino. Entonces, una siguiente pregunta a esto es, ¿has emprendido el camino que te lleve a desear y a tener esto que quieres en tu vida? ¿Realmente has asumido el proceso que lo haga posible? ¿Te lo has propuesto en serio? Es decir, has movilizado tu voluntad, has movilizado recursos,
te has movilizado tú para caminar hacia eso que deseas y qué tanto o a qué tanto has renunciado para conseguirlo. Ese es otro aspecto fundamental. Cuando nosotros nos planteamos un sueño, un deseo, un propósito o un anhelo, hay una parte irrenunciable de aquello que necesitaríamos o necesitamos dejar para que eso nuevo tenga un espacio en nuestra vida. Y muchas veces no estamos dispuestos a eso. Queremos eso nuevo, pero no queremos soltar nada. No queremos dejar nada de lo que ahora está aquí, ¿no? Acomodado, porque nos desagrada la incomodidad, nos desagrada el desinstalarnos, nos desagrada el movernos. Entonces, eso puede que esté reteniendo. Por eso te decía al inicio, ¿lo has deseado o lo has decidido? Porque cuando yo decido algo, eso implica movimiento y eso implica también un muy probable reacomodo. Frecuentemente queremos el resultado, pero no queremos el proceso. Y una cosa no es posible sin la otra. Cuando yo decido algo, cuando yo digo querer algo, eso lleva implícito abrazar y querer también el proceso, los pasos, el camino que me van a permitir llegar a ello. Y en este sentido, nuestras decisiones o nuestros deseos se pueden quedar muy cortos, ¿sí? Muy incompletos, porque sí que quiero la meta, sí que quiero el resultado final, pero no quiero hacer el camino. Quiero compartirte una frase que me encanta de John Maxwell, que es uno de los grandes maestros de liderazgo de nuestro tiempo, y él dice, el sueño es gratis, pero el camino no lo es. Te la vuelvo a repetir. El sueño es gratis, pero el camino no lo es. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que pagar un precio. Cuando yo quiero cosas que son importantes y que realmente significan para mí algo valioso, eso implica que debo pagar un precio para tenerlos. ¿Qué tipo de precio? Un precio en cuanto a tiempo. Sí, yo debo de pagar el costo del tiempo que implique construir eso, el reacomodo de tiempos que implique construir eso, una nueva relación con mi tiempo, un nuevo manejo, ¿sí? ¿Qué costo, qué precio implica eso que deseas en términos de tiempo? Otro precio que hay que pagar tiene que ver tal cual con el dinero. ¿En qué necesito invertir para que eso sea posible? Y aquí a veces tenemos uno de los grandes actores. Sí quiero esto, pero no quiero invertir en nada. Sí quiero esto, pero a ver si me llega de otra manera. Sí quiero esto, pero a ver si encuentro un atajo. Invertir en términos de los procesos que requiero para hacer eso posible es un precio irrenunciable cuando yo deseo conseguir algo. Otro precio importante por pagar tiene que ver con las relaciones. Frecuentemente ante decisiones o sueños que tenemos, habrá que replantearnos relaciones, frecuencias de convivencia, contextos, ¿sí? En donde nos movemos, porque habrá relaciones, habrá contextos, habrá dinámicas que no están del todo alineadas con tu propósito o con tu sueño, o que tal vez implica pausar, o que tal vez implica resituar. Ahí tenemos otro precio importante y cuando estamos, ¿no? Muy metidos en dinámicas de relación poco clara, o en codependencias o en diferentes tipos de dependencia afectiva o en una dificultad para poner límites, para poder plantear nuestras necesidades,
ahí tenemos un atore importante en términos del precio que hay que pagar. Otro precio importante tiene que ver tal cual con nuestro físico, con nuestro estado físico, ¿sí? Cuando yo me implico en una meta, cuando yo me comprometo con un propósito, eso también requiere condiciones físicas, ¿sí? Y entonces eso implicará resituarme mis horarios de descanso, mis horarios de levanto, las condiciones en las que tengo en mi cuerpo, cuestiones de alimentación, cuestiones de ejercitación, el autocuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque caminar en vista de alcanzar un sueño o un deseo implica una carga importante de energía a nivel físico, a nivel mental, a nivel de voluntad, y eso requiere una plataforma básica de combustible físico para que eso sea posible. Entonces, ahí tenemos también otro precio muy, muy importante que hay que pagar si yo quiero realmente ir por algo que deseo. Otro precio importantísimo tiene que ver con estar dispuestas y estar dispuestos a asumir un cambio de mentalidad. Cuando yo deseo algo, y eso implica un cambio importante o una novedad importante en mi vida, de entrada hay creencias, hay formas de pensar y hay paradigmas que yo necesito cambiar para que eso nuevo ocupe un lugar. ¿Por qué? Porque si eso ya fuera posible con mi manera actual de ver la vida, con mi manera de pensar, con las creencias que cuento ahora, ya ocurriría. Si no ocurre, es que necesito hacer un reacomodo mental, una reprogramación de eso que me haga posible que esta nueva experiencia haga parte de mi vida. Y aquí hay un obstáculo frecuente y desde el cual entramos en muchos patrones de autosabotaje, de autojustificación, de postergación y de evasión, ¿sí? Buscando justificaciones para por qué las cosas no ocurren, por qué no se me dan, por qué no lo hago. Y todo tiene que ver con una mentalidad. No tengo la mentalidad necesaria para generar ese cambio. Entonces, uno de los precios importantes y fundamentales cuando yo quiero ir por un deseo importante, por la persecución de un sueño, es tener y adquirir la mentalidad necesaria para convertirme en esa persona que es capaz de apropiarse de esa nueva experiencia. Otro precio importante en esto tiene que ver con el costo emocional, ¿sí? Alinear nuestras emociones, ya lo decía en alguna otra reflexión, es uno de los componentes centrales cuando yo quiero estar enfocada en un propósito. Lo que nos hace desistir, sobre todo de nuestros propósitos, es un mal manejo emocional o una indisciplina emocional. Todos tenemos como nuestros relajos internos, nuestros líos emocionales que frecuentemente nos meten zancadilla y son los que nos hacen desistir, son los que no nos ayudan a permanecer, son los que nos dispersan. Entonces, el ser capaces de asumir el costo emocional, y con esto me refiero a educarme emocionalmente, a resolver mis líos emocionales para poder llegar hacia allá, es otro de los precios importantes. En este sentido, elegir un sueño, ¿sí? Y emprender un propósito supone entonces hacer el proceso necesario. Con todo esto que ya comentaba y seguramente con otros aspectos que van surgiendo en el camino, ¿sí? Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio para que eso sea posible. Solamente cuando yo estoy dispuesta y dispuesto a pagar el precio es que los cambios pueden ocurrir. Volviendo a la pregunta que te hacía al inicio, tal vez ahora empiecen a caer algunas respuestas, que es en realidad lo que te está alejando de eso que profundamente deseas y profundamente sueñas.
Tal vez lo estimas demasiado, lo valoras muchísimo, quisieras de verdad, genuinamente que eso estuviera en tu vida, pero no has tomado la decisión muy clara, muy contundente, muy materializada para emprender el proceso que te lleve hasta allá. Entonces, en este sentido, si nos vamos un poco hacia atrás, conviene preguntarte, ¿qué tanto deseas lo que dices desear? ¿Sí? Si hablamos de que desear implica no solo el resultado, sino también el camino, ¿qué tanto en realidad deseas lo que deseas? ¿O solamente te has convencido de desearlo? ¿Sí? Pero de fondo no deseas movilizarte hacia allá. Otra forma de decirlo es qué tanto estás dispuesta y dispuesto a pagar el precio por emprender el camino hacia la consecución de ese deseo o de ese sueño, ¿sí? Con todo lo que eso suponga moverte, con todo lo que eso suponga desinstalarte, con todo lo que eso suponga enfrentarte contigo misma y contigo mismo. Ya en el video anterior les compartía un poco de algunas situaciones en mi proceso de vida del último año y eso me ha hecho muy consciente de esto que les comparto, ¿sí? Cuando tenemos una ilusión, ¿no? Y viene como todo este boom emocional y energético, ¿no? En el que te visualizas viviendo ciertas experiencias, en el que te visualizas en cierta posición en tu vida, compartiendo con ciertas personas, a veces creemos que con esto es suficiente para mantenernos en el camino y no es así. Solamente eso es como el empujón inicial, pero en el camino habrá que enfrentarse continuamente con tus miedos, con tus patrones limitantes, con tus sabotajes, con tus creencias erróneas, ¿sí? Con tus inseguridades, con todos esos límites que hasta ese momento eran suficientes para tu situación de vida actual, pero que ahora implican expandirse, replantearse y modificarse. Entonces, si yo quiero moverme, ¿sí? Si yo quiero una situación de vida distinta, eso implica un reacomodo y una transformación en todos los niveles. Eso implica que yo me convierta en esa persona que es capaz de hacer posible esa realidad, que esté alineada con eso que yo deseo vivir y deseo conseguir. Y ahora te quiero plantear algunas preguntas a manera de claves para que tú puedas aterrizar e identificar cuáles son esos costos que en tu deseo y en tu sueño, eso que desde el video anterior ha estado tal vez ahí circulando en tu mente y en tu corazón, o que tal vez el día de hoy aparece, ¿no? Algún otro. ¿Cuáles son costos muy, muy concretos desde los cuales tú puedes revisar qué tanto deseas esto, qué implicaría y qué tanto estás dispuesta o dispuesto a emprender el proceso necesario? Una primera clave sería preguntarte, ¿qué tanto estás dispuesto a invertir el tiempo en ese propósito que ahora inviertes en otras cosas? ¿Qué tanto estarías dispuesto a cambiar tus prioridades? ¿Sí? ¿Qué tanto estarías dispuesto a hacer un reacomodo? Y entonces quitarle tiempo a algunas cosas que no están alineadas con eso que quieres lograr y este tiempo invertirlo claramente y muy intencionadamente en la consecución de ese propósito. Otra pregunta que te puede dar pista es ¿qué tanto estás dispuesta y dispuesto a disciplinarte en lo que eres inconstante? Y aquí yo creo que todos tenemos, ¿no? Nuestras áreas en las cuales más batallamos con este tema. ¿Qué tanto estás dispuesta y dispuesto a disciplinarte, a alinearte ahí donde sueles desistir?
Ahí donde suele ser más inconstante, ahí donde te gana la postergación y el sabotaje, ¿sí? Ahí tendrías otro costo muy concreto. Tú seguramente ubicas cuáles son esas áreas o esos aspectos en los que más te atoras y qué tanto estarías dispuesto a asumir una mayor disciplina en ese tema. Otra pregunta importante es, ¿qué tanto estás dispuesto a mover horarios y adquirir nuevas disciplinas? ¿Qué tanto estás dispuesto a incorporar en tu día a día rutinas y disciplinas en los diferentes niveles físico, emocional, espiritual, de formación, de convivencia? ¿Qué tanto estarías dispuesto a hacer este reacomodo donde ese propósito tenga espacio? ¿Qué estarías dispuesto a mover y qué no? ¿Sí? ¿Qué tanto estarías dispuesto a reorganizar y reestructurar tu agenda diaria o tu agenda semanal para darle espacio a que esto pueda prosperar? ¿Qué tanto estás dispuesto y dispuesta a invertir en formación y en procesos de crecimiento? Si yo quiero realizar cambios reales en mi vida, eso implica asumir procesos de transformación, procesos de crecimiento. Y a veces queremos que las cosas ocurran sin que yo cambie, y eso no es posible. Frecuentemente, si aquí me estás escuchando, tú fuiste mi alumna o mi alumno en algún curso, algún taller, sabrás que yo insistía constantemente con esto. ¿Quieres transformar una realidad? Necesitas transformarte tú. Si quieres que en tu contexto, en tu espacio, se transformen ciertas situaciones, requiere que las personas que hacen parte de ese contexto se transformen. Una cosa está ligada a la otra, ¿sí? No se puede cambiar una situación cuando seguimos siendo los mismos. Yo necesito hacer los procesos que me cambien a mí para que entonces yo pueda aspirar a una nueva realidad. Y a veces aquí es donde encontramos muchísimos motivos y muchísimas justificaciones para no hacer estos procesos. Generalmente, el motivo al que recurrimos es el dinero, pero de fondo siempre hay un motivo más, ¿sí? Porque cuando tenemos alguna situación urgente encontramos dinero de donde sea. El asunto es que no nos ha importado lo suficiente para que merezca que yo invierta. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto a invertir en aquello en lo que necesitas formarte, prepararte, habilitarte para hacer posible ese sueño o ese deseo? Revisa qué habilidades necesitaría desarrollar, qué conocimientos tendría que adquirir, qué actitudes necesito modificar. ¿Qué tanto requiero guía o acompañamiento en mi reeducación emocional? Y eso implica invertir. ¿Qué tanto estoy dispuesto a eso? Otra clave sería preguntarte, ¿qué tanto, si hablamos de esto de la inversión y de un replanteamiento de prioridades, qué tanto estás dispuesto a reorganizar tu presupuesto? Cuando hacemos una revisión detallada de nuestro presupuesto y de nuestros gastos, a veces nos llevamos sorpresas importantes en cuanto a estas fugas, ¿no? De dinero, estos gastos hormiga, estas cosas en las que a veces ni me doy cuenta que se me fue el dinero y no es algo menor. Pero cuando yo decido alinearme con un propósito y eso va a implicar una inversión económica, eso requiere que yo reorganice mi presupuesto, reorganice mis gastos, ¿sí? Reorganice mis ingresos. ¿Qué tanto estoy dispuesto allá? Y tal vez haya quien piense, bueno, como que, pues muy bonita, ¿no? La parte del sueño y del deseo, pero eso se aterriza en los concretos. Y un concreto es este, ¿sí? Yo necesito canalizar recursos y entonces si yo digo, no es que sí lo quiero, pero no hago estos concretos, es que no lo deseo lo suficiente. Y ahí
yo te invito a que hagas como un ejercicio de realismo. Desde que inicié estas sesiones, te vengo invitando a que podamos entrar en un estado de mayor conciencia. Y cuando hablo de conciencia me refiero a esto, ¿sí? A que seamos más capaces de mirarnos con realismo, a que seamos más capaces de vernos en lo que me digo que quiero, en lo que me digo que me gustaría vivir, en lo que me digo que me gustaría ser, pero en lo que no hago para que eso ocurra, ¿sí? Y en este cierre de año creo que tenemos una excelente oportunidad para hacer este ejercicio de sincerarnos, de vernos y decir, esto no está alineado con lo que digo que quiero y se vale, pero por lo menos ya puedo tener claro que no estoy haciendo lo necesario y que hay motivos por los cuales eso se ha postergado y postergado y postergado. Y ahí voy ganando realismo y ese ya es un gran paso, ¿sí? A ver, ¿qué estoy haciendo día a día que más que acercarme me aleja? Y entonces asumirlo, ¿sí? Yo no estoy dando un espacio real a que eso ocurra en mi vida. ¿Por qué? Porque no le abro espacio en mi tiempo, porque no le abro espacio en mi disciplina, porque no le abro espacio en mis rutinas diarias, porque no tiene un espacio real en mis hábitos, en mis decisiones cotidianas, ¿sí? Porque no le estoy dando el espacio al estudio, a la formación, al trabajo personal que eso implica. Entonces, ahí ya obtengo muchos elementos para situarme, dónde estoy y si realmente quiero o no esto que digo querer. Otra pregunta importante, ya hablaba del tema de las relaciones, ¿no? Que suele ser un tema muy complejo, un tema sensible, ¿no? Además, ¿qué tanto estás dispuesto y dispuesto a tomar distancia de personas, contextos y relaciones que no están alineadas con eso que quieres en tu vida? Y aquí la parte de los lazos suele ser muy, muy fuerte, ¿sí? Porque debemos de reconocer que puede que haya en nuestro contexto relaciones que no favorecen del todo esa versión que tú quieres ser o que no van a saber acompañar ese proceso que tú decidas emprender. Y se vale, y estamos en un terreno de respeto, ¿sí? Pero el que lo debe asumir eres tú, no las otras personas. A veces esperamos que sean los otros los que entiendan, ¿no? Que sean los otros los que me motiven todo el tiempo. Y eso no va a ocurrir siempre. Pero lo lindo de esto es que si tú emprendes el camino, vas a ir encontrando nuevos compañeros de camino que sí estén alineados con esto que tú deseas y que además lo comparten. Entonces, la parte del desprendimiento, la parte de la claridad es muy, muy importante porque te comparto algo que yo vengo aprendiendo este año a través de diferentes mentores que tengo y algo muy fuerte es, si tú continúas con los mismos contextos de relación que has tenido hasta ahora, esos cambios que deseas no van a ocurrir. Necesitas generar nuevas relaciones y tal vez necesites resituar, replantear o incluso dejar algunas relaciones. Entonces, ahí tenemos otra clave fundamental que te dará mucha claridad sobre dónde estás en este terreno de la consecución de tus propósitos, ¿sí? ¿Qué tanto estoy dispuesto a cambiar, a hacer cambios reales y efectivos en mi contexto relacional? ¿Qué tanto, hablando de hábitos, estás dispuesta y dispuesto a modificar en términos de salud, en términos de alimentación, en términos de autocuidado? ¿Sí? Ya decía un poco sobre esto. El realmente decidirte a emprender un propósito de cambio requiere una plataforma básica de energía. Y eso implica mover mis horarios de sueño, eso implica mover mis horarios de levanto, mis horarios de irme a la cama, eso implica mover
incorporar hábitos que tal vez no están, pero que yo requiero para poder mantenerme en un nivel óptimo de vitalidad y entonces poder rendir, poder ser productiva, poder tener claridad mental, poder tener la suficiente salud y que mi cuerpo esté con el suficiente combustible para poder enfocarme día a día en eso que quiero lograr. Y cuando esta parte la descuido porque la minimizo, porque la invisibilizo, porque considero que es más importante el asunto mental, llegará un punto en el que se convierte en el gran impedimento para que yo siga la consecución de mis metas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi vehículo es mi cuerpo. Y entonces el desgaste de mi cuerpo, la falta de condiciones físicas adecuadas va a mermar mi capacidad emocional, va a mermar mi capacidad de cambio de mentalidad porque una baja energía me instala en mis creencias limitantes, me instala en mis temores, me instala en que mis heridas se evidencien y que yo me mantenga en ese nivel de conciencia. La transformación requiere una biología suficiente. Grábate esto. La transformación auténtica requiere una biología que la soporte. Por eso, tan importante nuestro estado físico. Si además yo tengo algún padecimiento recurrente o desde hace tiempo tengo algún asunto físico sin resolver, es un buen momento, ¿sí?, de planteártelo. Tú requieres estar en óptimas condiciones, requieres condiciones suficientes de salud para poder trabajar por tus sueños, para poder lograr materializar tus propósitos, ¿sí? Todo está conectado y este tema es central en este logro de nuestros sueños y deseos. Otra clave que te invito a revisar es qué tanto estás dispuesto a trabajar los temas emocionales que te dispersan, que te desenfocan, que continuamente te ocupan el pensamiento y el corazón. ¿Qué tanto estás dispuesto a enfrentarte contigo mismo para ir adentro de estos líos emocionales, para comprender su origen, para pararte cara a cara con tus heridas y poder emprender una resolución efectiva? ¿Qué tanto estás dispuesta y dispuesto a verte, a conocerte a mayor profundidad? Ya tocaba en videos anteriores este tema de las emociones y les decía que las emociones nos abren la puerta al autoconocimiento profundo, ¿sí? Emprender decididamente la consecución de un sueño o de un proyecto que para ti es importante requiere que tú asumas con seriedad esta reeducación y esta sanación emocional, ¿sí? Ahí donde hay desorden emocional, todos tenemos nuestras áreas de caos o ciertos temas que detonan conflicto emocional, implica meterte a trabajar en serio, muy en serio con ello. ¿Por qué? Porque de lo contrario se van a convertir en constantes piedritas en el camino, en saboteadores, y tienen tal fuerza que nos succionan. Quienes ya han tenido la oportunidad de trabajar este tema conmigo, hemos hablado de estos llamados vórtices emocionales, ¿sí? Que son todo ese remolino interno que se detona cuando yo entro en contacto con alguna situación que pone al descubierto mis heridas. Y el remolino emocional que eso provoca me succiona, ¿sí? Me dispersa, me desenfoca y además consume muchísimo de mi energía. Por eso cuando hablamos del tema de los sueños y los deseos, es fundamental que yo entienda que necesito trabajarme fuertemente en el tema emocional y esto implica que esté muy dispuesta y muy dispuesto a entrar en mí, a conocerme a mayor profundidad, pero sobre todo asumir el costo de enfrentarme
conmigo misma y conmigo mismo y verme ahí donde me duele verme ahí donde me cuesta mucho verme y buscar resolución y sanación de fondo a estos desórdenes emocionales, ¿sí? Porque esto también implicará que yo me enfrente a muchas creencias limitantes, a muchos paradigmas erróneos acerca de mí mismo, acerca de los demás, acerca de la vida. Entonces, aquí un tema fundamental. Y ya te decía también que tanto estás dispuesta a emprender el cambio de mentalidad que suponga soltar esquemas, creencias, referencias y paradigmas con los que has vivido muy fatalistas o posturas muy victimistas y de poca responsabilidad. ¿Sí? La semana pasada te invitaba a que visualizaras esa versión de ti que está alineada con el sueño que retomabas en la sesión anterior. Esa versión que visualizas es una versión evolucionada de lo que eres ahora. Es una versión que requiere trascender los efectos y las huellas de tus heridas, ¿sí? Esa versión que seguramente visualizabas mucho más libre, mucho más segura, mucho más feliz, mucho más sana, mucho más satisfecha, mucho más completa, es una versión que ha recorrido o requiere recorrer el proceso de estos costos de los que te estoy hablando, ¿sí? Es una versión que estará ahí si tú estás dispuesto a pagar el precio de estos concretos para aterrizar esta decisión. Entonces, vuelvo a preguntarte, si ya tocamos aspectos muy, muy concretos que tanto deseas ese sueño, que tanto deseas que ese propósito haga parte de tu vida, ¿sí? Que tanto deseas no solamente el resultado, sino también el proceso. En estas claves estoy segura o esperaría que puedas tú encontrar respuestas ya muy, muy específicas a la pregunta que te hacía al inicio. ¿Qué es lo que te está alejando o qué es lo que continuamente te ha alejado de eso que deseas? Y aquí lo podrás ver, ¿sí? Si lo pongo de otra manera, es aquello en lo que no has estado dispuesto a invertirte, a implicarte, a comprometerte más, a participar más, es lo que te aleja de ese sueño o de ese deseo, ¿sí? Aquello en lo que no has hasta ahora elegido el comprometerte, el transformarte, es lo que te distancia de ese deseo. No son precisamente las circunstancias externas, ¿sí? No son precisamente que haya condiciones poco favorables o que sean otras personas, ¿sí? Las razones principales están en nosotros, en aquello que yo no he desarrollado, en aquello que yo no he trabajado, en aquello que yo no he aprendido o en aquello que yo no he transformado. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Sí? Desde esta perspectiva, que eso está a tu alcance. ¿Sí? Que si no son precisamente el peso de las circunstancias los grandes impedimentos, lograr eso está a tu alcance, siempre y cuando estés dispuesto a asumir el proceso, a hacer el camino necesario, ¿sí? Lo que dice John Maxwell, el sueño es gratis, pero el camino no lo es. Entonces, si yo decido pagar el precio de recorrer ese camino, entonces podré tener eso que tanto deseo a mi alcance. ¿Cuándo puedes comenzar? Ahora. Cuando termines de ver este video, dedícate un tiempo para decidir cuáles son esos primeros cambios que yo podría hacer. Estamos a 19 de diciembre. Todavía nos quedan 11 o 12 días de este año. No me tengo que esperar hasta el 2024, al 1 de enero. Hoy puedo comenzar. ¿Cuáles serían
los primeros cambios que yo necesito emprender o esos ajustes que serían necesarios para movilizarme realmente a eso que quisiera que ya estuviera presente en mi vida, a esa versión en la cual quiero convertirme. Si tú te dedicas un tiempo después de ver este video, te sientas a escribir por dónde puedo empezar, ya puedes comenzar. ¿Sí? No esperes a que las circunstancias sean del todo propicias. Tú eres el que tiene que tomar la decisión, tú eres quien tiene que movilizarse. Como te decía al inicio, ¿lo deseas o lo decides? ¿Sí? ¿Dónde quieres permanecer? ¿En el deseo y la apreciación o en la decisión? ¿Sí? ¿Por dónde puedo empezar? Pregúntate. ¿Por dónde podría empezar? Te compartía una pregunta que a mí en lo personal me acompaña y me da ruta continuamente y hoy te la vuelvo a recordar. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Sí? ¿Cuál es hoy el siguiente paso? Tal vez pudiera ser hoy acostarme temprano, ¿sí? Cenar algo que me haga bien y no chatarra. Levantarme mañana muy temprano a hacer ejercicio, por ejemplo. Hoy, antes de dormirme, dedicarme 15 minutos para leer algo que me alimente mi mente y que me alinee con ese propósito, ¿sí? Dedicarme 10 minutos antes de dormir para hacer una revisión, ¿sí? Para escribir qué me genera escuchar esto. Ahí empieza el cambio, ¿sí? En estos pasos pequeños que nos van revelando los siguientes pasos. Entonces, hoy puedes comenzar. Está en tus manos, está a tu alcance. El asunto es que tanto lo decides. Yo te invito a que no temas invertir tiempo en esas cosas. A veces nos da como susto, ¿no? Como revisarnos, como tocar, como conocer. Y me digo mil cosas, ¿no? Que si no lo necesito, que si no tengo tiempo, que hay otras prioridades. Pero a veces de fondo solo es miedo. Miedo a no vernos, miedo a no tocar, miedo a no darme cuenta de cosas. Ojalá que no tengas miedo, ¿sí? Ojalá que confíes en ti. Ojalá que confíes en la capacidad de cambio que tienes para hacer esos ajustes que te concedan una vida mejor.